¿Cuál es la mejor y peor Afore en este 2024? Decisión importantísima para nuestro futuro. Es un dinero que nos corresponde, es una prestación de ley y por eso hay que tomar esta decisión sabiamente. Y a diferencia de otras inversiones donde tú escoges si quieres tener o no esa inversión, aquí tú la vas a tener muy probablemente. Y no solo eso, además te van a estar cobrando una comisión por administrar esos recursos. Y a diferencia de hace unos años donde había una mayor competencia relativa a las comisiones, donde algunas Afores sorprendían y cobraban comisiones inferiores al resto y podíamos ahí analizar y comparar. En este caso ya van varios años que prácticamente te cobran la misma comisión, salvo algunas excepciones. Coppel casi lo mismo que las demás, pero ligeramente abajo. Y el caso de Pensioniste, que esa es la única que me atrevería a decir que sí tiene una comisión menor a diferencia de las demás. Y hay que recordar que quien tiene una Afore es toda aquella persona que trabaje en una empresa formal o que en el pasado haya trabajado. Esa es una duda muy frecuente. Oye, yo trabajé hace algunos cuantos años, ahorita no estoy trabajando, a lo mejor estoy estudiando, estoy buscando empleo. Bueno, los recursos siguen permaneciendo en alguna de las Afores, se siguen invirtiendo, sigue aplicando la comisión, pero esos recursos no se pierden por dejar de trabajar. Y la decisión no va a estar tan compleja porque solamente tienes que escoger una de estas empresas que quieres que administre tu dinero, tus recursos para el retiro. ¿Puedes tomar decisiones de cambiarte a lo largo del camino? Claro que sí, pero es importante que te asegures en qué Afore estás, que recibas tu estado de cuenta, que veas que tus aportaciones se están haciendo de manera correcta. Y estos son los 10 nombres que vamos a analizar, que le vamos a echar un ojo el día de hoy. ¿Y de dónde va a salir el dinero que va a parar a tu Afore? Principalmente de la empresa en la que trabajes. Es una prestación, tal cual te va a depositar este dinero, pero no te lo va a depositar en tu cuenta bancaria. Te lo van a depositar justamente en la cuenta de una de estas empresas y este dinero no lo vas a poder sacar hasta tu retiro. Y esta decisión va a ir cobrando más relevancia año tras año, porque recientemente hubo una reforma que dependiendo del salario, esto está en ciertas unidades, no te quiero hacer bolas, pero llévate este mensaje. Cada año va a ir incrementando la aportación que hace la empresa. Si te das cuenta, en 2023 era más bajo, ahora en 2024 es un poco mayor, y así hasta el 2030 las empresas van a aportar una proporción de tu salario mayor. De ahí la importancia de que la empresa que estés trabajando esté haciendo las debidas aportaciones que tenga con las prestaciones que exige la ley, porque no solamente es esta, también hay otras. Por ejemplo, aportaciones al Infonavit para un crédito para una vivienda. Y hace unos momentos te comentaba que este es un dinero que te lo entregarán para tu retiro. Sí existen, como lo vemos en este documento de la CONSAR, ciertos retiros parciales. El primer caso es un retiro por matrimonio. Obviamente esto lo tienes que comprobar, tienes que entregar cierta documentación como el acta de matrimonio. Y el segundo caso es un retiro parcial por desempleo después de 46 días naturales en esta complicada situación. Y ojo, tanto en matrimonio como estos casos de desempleo hay ciertas reglas, depende cuántos años llevas cotizando, te piden ciertos requisitos y tienen límites. No vas a poder sacar todo el dinero de tu Afore, sino está topado en función ya sea el salario mínimo o de unas unidades que se llaman unidad de medida y actualización. Realmente las cantidades que te permiten retirar son relativamente chicas, justo porque el objetivo que se busca de estas aportaciones, donde principalmente aporta la empresa, aunque ojo, también olvidé mencionar que una parte la aportas tú y una parte más chica también el gobierno. Y el objetivo es juntar un dinero para tu retiro que, como ya lo mencioné, será administrado en alguna de estas 10. Pero bueno, vamos a lo que venimos, a tomar una decisión importante. ¿Cuál es la mejor Afore? ¿Cuáles han tenido el peor desempeño histórico? Algunas otras variables a analizar. Yo siempre hago estos videos de mucho corazón para que te ayuden mucho y yo lo único que te pido a cambio es que me ayudes con una manita arriba, que me ayudes con algún comentario porque eso ayuda mucho a que este video llegue a más personas. Lo primero que tienes que saber es que no solamente es decidir entre las 10 administradoras, entre las 10 empresas. Tenemos que echarle un ojo a la generación que nos corresponda. Este fue un cambio que se dio hace unos cuantos años, donde van a separar cómo se invierten los recursos para nuestro retiro dependiendo de nuestra fecha de nacimiento, de nuestra generación. Y aquí están acomodadas por orden. La que se llama básica inicial es alguien que acaba de empezar a trabajar y que todavía no cae en la categoría a lo mejor del 90 al 94, luego del 85 al 89, 80, 84 y así sucesivamente. Entonces tú tienes que identificar en cuál de las generaciones te va a corresponder. Y la lógica que siguieron para tomar esta decisión es que no todos tenemos el mismo perfil para invertir y las personas más jóvenes pueden tener inversiones diferentes a las personas que ya están muy cercanas a su retiro. Entonces pusieron reglas diferenciadas dependiendo de tu edad
en qué puede invertir y en qué no. Permíteme darte algunos ejemplos porque esto es clave para entender el porqué de los rendimientos, porque algunas generaciones van a tener rendimientos muy distintos. Y lo primero es un ejemplo con la bolsa de valores. Las Afores tienen permitido invertir en la bolsa, es decir, comprar empresas que cotizan en la bolsa, que tienen cierta volatilidad, que si a la empresa le va bien, va a tener un crecimiento, ese rendimiento también se traduzca en un rendimiento para la Afore. Fíjate aquí cómo pongo las diferentes generaciones y pongo el porcentaje que tienen permitido invertir en renta variable. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las Afores iniciales, las Afores generacionales iniciales, que son para personas que van empezando a trabajar, que nacieron del 90 al 94, 85 al 89, pueden invertir un porcentaje mayor. Estamos hablando de cerca de un 60%, 50 y tantos. Pero conforme van pasando los años, esto se va reduciendo hasta llegar a un máximo del 15%. Y algunas reglas van a ser parejas para todas las generaciones. Este es un ejemplo que llama mucho mi atención. Valores extranjeros, sin importar de qué estamos hablando, de generaciones de personas más jóvenes o más cercanas a su retiro, 20% como máximo. Por ejemplo, las bolsas de otros países, la bolsa de Estados Unidos, que muchas son empresas, por ejemplo, tecnológicas, empresas que hoy conocemos como Apple, como Amazon, como Google, como Tesla, que están en la bolsa de Estados Unidos, ahí máximo se podría un 20%. Pero principalmente, ¿en qué pueden invertir? Y de hecho, ¿en qué invierten la gran mayoría? Preponderantemente en deuda emitida por el gobierno federal. Ahí, sin importar la generación, pueden invertir hasta un 100%. Y déjame contarte que son muchas reglas. Esta tabla es bastante extensa y tiene reglas por tipo de inversión, por concentración, por los riesgos, y tiene muchos elementos, que si puede invertir en otras divisas, que si puede invertir en mercancías, incluso está permitido, y son estas tablas las que van a regir cómo van a invertir los administradores para el retiro. Y antes de que te emociones y digas ya sé cuál quiero y hagamos el comparativo, hay que recordar que hay ciertas reglas de cuántas veces te puedes cambiar, de procesos que tienes que hacer antes de un cambio. Esa es información directa de la página de la CONSAR. Lo primero que te dicen es tienes que tener un expediente de identificación electrónico que incluye tu fotografía digital y datos biométricos. En pocas palabras, que te tomen las huellas digitales. Lo bueno es que este procedimiento, si tú nunca lo has hecho, lo vas a hacer con la Afore con la que te quieres cambiar. Ahorita que veas el ranking, puedes decidir, ok, yo me quiero cambiar a la Afore, los contactas y les dices que justamente no tienes un expediente y te van a hacer este proceso. Justamente con un asesor van y te toman las huellas, te toman otros datos para poder hacer esta incorporación. Segunda regla, dice, te puedes cambiar de Afore una vez al año y en una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te cambias a una Afore con mayor rendimiento. Y de hecho nos dan acceso a información para saber si tiene un mayor rendimiento. En lo personal, no considero que en el mundo de las Afores te tengas que estar cambiando tan seguido y brinque de Afore, porque son estrategias de largo plazo para muchos años. Ahorita que veas los rendimientos me vas a entender un poco más la importancia de decidir y cambiarte a una que tenga rendimientos consistentes y que le veas un buen futuro, pero tampoco creo que te tengas que cambiar todos los meses. Es más, la normativa no lo permite. Incluso cambiarte 2 veces al año puede que ya sea excesivo. Yo sí he llegado a realizar algunos cambios de Afore, pero son decisiones después de muchos años de, ya estuve 6 años en esta, pero ahora me gusta más otra, le veo mayor potencial y me quedo otros 5 años, o si le va bien me puedo quedar mucho más tiempo. Pero ¿sabes dónde hay un problema? Que mucha gente se cambia a otra Afore simplemente porque un asesor se acercó y le empezó a hablar de los rendimientos y de la estrategia, pero no comparó las demás. Entonces luego se entera que está en una que tiene mal rendimiento, que está hasta abajo de la tabla, que no ha tenido rendimientos consistentes en los últimos años, y entonces ahí es donde dice, me tengo que cambiar cuando se entera con esta clase de video. Y finalmente nos indican que hay un tiempo de 20 días hábiles, contados a prácticamente un mes, contados a partir de la firma de solicitud de traspaso. Es un tiempo, digamos, razonable en lo que tienen que vender las inversiones en la Afore actual en la que estés, hacer el traspaso y comprar las inversiones en la nueva. Entonces, creo que es un tiempo razonable, pero bueno, mejor ir a ver los números y qué dicen los rendimientos. Una manera relativamente sencilla de encontrar esta información es que busques indicador de rendimiento neto CONSAR en algún buscador para que te salga la página a la que quiero llegar. Y con eso llegamos a este sitio de la CONSAR, que es la comisión que regula las Afores, para ver el indicador de rendimiento neto. Recuerda que el hecho de que diga neto es que ya resta comisiones. Si bien para el 2024 las comisiones son muy similares, salvo 2 excepciones que veíamos al principio, pero bueno, este indicador lo hace más justo
para ya ver cuánto realmente ha ganado la administradora de fondos para el retiro, cuánto gana ya quitando la comisión. Y lo de generacionales es lo que te explicaba. Tienes que entrar a ver tu generación. Oye, que alguien te diga, es que somos la mejor ¿en cuál? Porque vas a ver que hay casos donde una administradora está en primer lugar para un grupo de generación y está hasta abajo de la tabla o en los últimos lugares para otro tipo de generación. Con esto podemos establecer que es un mito que exista una única y mejor Afore de forma generalizada. Más bien va a depender de la generación. De hecho, es normal ver que hay algunas que son bastante buenas, consistentes, independientemente de la generación están en primero, segundo, cuarto, tercero, primero y lideran la parte alta de la tabla, pero también hay casos de unas que son algo atípicas, son muy buenas o han sido buenas administrando para los más jóvenes, pero no para las personas cerca de su retiro o viceversa. Y algo que me gusta de este indicador de rendimiento es que no es la fotografía de un solo mes. Oye, ¿cómo le fue en enero? ¿Cómo le fue en febrero? Es el promedio de muchos meses. Es una fórmula compleja, pero en pocas palabras lo que hacen es agarran los rendimientos de muchos meses, de 36, 60 y 120 meses, inclusive es mucha historia, y sacan un promedio. Van a tener meses que les haya ido muy bien, años donde les ha ido mal, incluso negativo, y sacan un promedio. De hecho, esa es la razón por la cual este indicador en los últimos años siempre ha salido positivo, porque no es un mes, sino el promedio que te comentaba, a pesar de que las Afores han tenido periodos negativos. Y hay personas que decían, no, es que ese dato está mal, porque yo veo en mis estados de cuenta que me mandan periódicamente y veo que tengo menos dinero y ahí dice que es positivo. Sí, porque a lo mejor el estado de cuenta es de un periodo corto y este es el promedio, como ya viste, incluso de varios años. Y miren, ahorita abrimos los rendimientos de todas las generaciones, pero déjenme darles algunas interpretaciones que yo veo, de algunas en particular. Vamos a tomar como ejemplo la que se llama básica inicial, para los que apenas van chambeando y que las generaciones dicen, oye, ¿dónde está la mía? Es que apenas estás empezando y hasta le llaman inicial. Fíjense los rendimientos en promedio. 4.74, la que menos rendimiento histórico ha tenido de acuerdo a este componente de indicador de rendimiento neto, y la que mejor le ha ido 6.05, y este es el promedio de los últimos meses. Agarro otra generación del 85 al 89. Hasta abajo tenemos un 4.74, en este caso de Invercap, y hasta arriba tenemos, miren, hubo un cambio en la parte de arriba, Profuturo 6.29. En la pasada estaba Inbursa. Me paso a una completamente diferente, nacidos antes del 59, personas que ya están más cerca al retiro. Hasta abajo está Profuturo con 4.26 y hasta arriba Pensioniste con 5.55. Y es lo que te explicaba hace unos momentos. Vimos un ejemplo de uno que estaba en primer lugar para una generación y para otra está incluso hasta abajo de la tabla. Entonces es importante comparar entre las 10. Además, comparar por tu generación. Abro otra, del 80 al 84. Y fíjate cómo los rendimientos incluso son similares. Aquí vemos un rango entre el 4.73 y el 6.17 y el promedio está alrededor de 5.40. Y si bien la información no es de este mes, no está enero, pero está siempre unos cuantos meses desfasado. Cuando tú estés viendo este video, a lo mejor ya lo actualizaron al mes siguiente y puedes consultar la información más actual. Aunque te soy honesto, no cambia mucho el ranking, es muy sutil, porque al final, como es el promedio de muchos meses, vimos información de más de 100 meses, 120 meses, pues le agregan un mes más y se une al promedio de los 120, o sea, se va el último y agregan el dato más reciente. Miren, en este sitio vamos a poder apreciar mejor todas las generaciones y las voy a ir pasando. Aquí están primero las tres iniciales, la del 90 al 94 y el 85 al 89, ahorita me paso a las que siguen. Fíjense los rendimientos. Aquí está remarcado Sura porque justamente es la página de Sura. Esta página me la presentó el buen Omar. Ya saben que tenemos el podcast de Campeones Financieros juntos. Y él me enseñó que en esta página podemos comparar más rápido todas las generaciones porque te ponen las tablas. Por eso está remarcado Sura, no por otra razón. Y fíjense cómo es bastante consistente varias cosas. Los rendimientos son muy similares, entre un 4 y tantos. Y las que más han pagado en este histórico rondan entre un 6, 6.09, 6.17. Y digo, las demás pues están ahí en medio de estos rangos. Aquí ponemos las otras del 65 al 69, 60 al 64, 55 al 59, para que veas cuáles son las que en el histórico han estado en la parte de arriba. Es muy variado por cada una de las generaciones, aunque los promedios se parecen bastante. Ahorita me regreso para revisarlo con más detalle, pero antes quiero aclarar algunas cosas. De entrada, pues esa es la historia, ese es el histórico y no quiere decir que vaya a ser así en el futuro. Ya sabemos que en inversiones el pasado no garantiza el futuro. Nos da una idea de cómo se han comportado,
pero al final, bueno, puede haber cambios del ranking, puede que una que ahorita esté en primer lugar, pasen los meses, pasen los años y luego se deteriore o viceversa. Por esa razón, no es una decisión única de, ay, yo lo revisé hace 5 años y me cambié. Ok, ¿y cómo están las condiciones? ¿Cómo se ha comportado el desempeño de esa que te cambiaste hace 5 años? ¿Sigue consistentemente arriba o ya se fue hasta abajo de la tabla? Segundo, te comparto una estrategia personal. Yo la verdad es que busco alguna Afore que consistentemente esté en el top 3. Oye, que de repente bajó al 2 y luego volvió a subir y luego volvió a bajar. Busco que haya cierta consistencia, que a través de los resultados netos hayan tenido un buen histórico de largo plazo, pero entiendo que es normal que haya cambios en los rankings. Ya veíamos que no nos podemos cambiar tampoco todos los meses. Te puedes cambiar máximo 2 veces al año, siempre y cuando sea una de mejor rendimiento, que obviamente es lo deseable, pero entonces yo tengo ese cierto grado de tolerancia para tampoco estar cambiándome tanto. Tercero, hemos visto que los rendimientos han sido bastante modestos comparado con muchas otras estrategias que hemos revisado en el canal, hablando también de históricos de mediano y de largo plazo. Veíamos que han rondado en su historia entre un 4 y tantos y 6 y tantos el que mejor le ha ido. Y esto creo que también se explica mucho porque yo he revisado las carteras, los portafolios, aunque ya veíamos las reglas de en qué invierten, me he metido a revisar porcentajes exactos de diferentes administradoras. Ahorita agarré una administradora que está dentro del top y me doy cuenta, y justo para mi generación, y me doy cuenta que la gran mayoría de inversiones está muy cargado en la deuda gubernamental. ¿Se acuerdan que les contaba que puede invertir en bolsa y en más cosas, pero preponderante invierten en deuda gubernamental? Por ejemplo, invierten en CETES, por ejemplo, invierten en bondes, en bonos. Y generaciones que están más cercanas a su retiro, por ejemplo, ahorita agarré una infografía del 55 al 59, pues cerca del 80% de lo azul está en deuda gubernamental. Y de hecho me metí de varias administradoras, de varias generaciones, y sí veía ese patrón que veía mucho entre un 50 y un 80% invertido en deuda gubernamental. Por ejemplo, los CETES, hemos realizado varios tutoriales en este canal y vemos que las tasas desde hace varios meses rondan arriba del 11%, entre un 11 y 12% lo llegamos a ver. Y eso ya lo he explicado en otros tutoriales donde los CETES ahorita tienen una tasa que en los últimos años ha sido atractiva. Yo les diría que 2022 y 2023 vimos justamente tasas del 9, 10, 11, 12%. Pero si nos vamos a la historia, durante muchos años los CETES y inversiones gubernamentales han tenido tasas inferiores, de un 4%, de un 6%, de un 4.23%. Hubo momentos en un 3.09, 3.02. Aquí otro ejemplo de otra estrategia de deuda gubernamental, un bono a 10 años, pues también recientemente ha tenido un rendimiento mayor. Hemos visto bonos con un 10%, un 9%, pero en el histórico pues también ha sido mucho más bajo, 5.67, 6.88, 6, y esta es la historia de muchos años, y si te das cuenta, lo reciente es el atípico alto. Lo malo es que estas tasas relativamente más altas sabemos que son temporales. De hecho, ya se empieza a oír que este año hay alta probabilidad de que puedan empezar a bajar paulatinamente. Pero bueno, esperemos por el bien del dinero de millones de mexicanos que el rendimiento promedio siga aumentando. Y esto ya se los he contado en otros videos del canal. Yo algo que hago mucho es complementar mi estrategia de retiro, no solamente en Afores, también a través de planes personales de retiro, para ahí tener una dualidad. Lo de Afores es el tema de ley. Cuando yo trabajaba en el banco, en la casa de bolsa, en el sector financiero, pues la empresa en la que yo trabajaba justamente ahí abonaba mi Afore y ese dinero no se pierde, me lo entregan para mi retiro, se sigue invirtiendo y por eso escojo y veo muy seguido estos indicadores. Pero además lo complemento con la estrategia del plan de retiro. Ahí también ya sabes que si quieres una consultoría gratuita de un plan de retiro, la puedes recibir y aquí te dejo la dirección y ahí en los comentarios te pongo más información. Si quieres hacer esta dualidad de, ok, tengo el Afore, lo comparo, pero adicional creo mi plan personal de retiro y ahí ya tomas un poco más el control de las estrategias y en qué quieres invertir adicional e independiente del Afore. Y regresando a las tablas que veíamos hace unos momentos, déjame darte una lectura rápida. Es lo que veo que para personas relativamente más jóvenes que están iniciando del 90 al 94, 85 al 89, quienes lideran, vemos Inbursa, Profuturo y Sura en la primera tabla, Inbursa, Profuturo Pensioniste y Profuturo, Inbursa y Banorte. Fíjense cómo hay algunos nombres que sí son muy particulares, pero en lo general veo que entre Inbursa y Profuturo está la pelea. En los primeros dos gana Inbursa y en una Profuturo. Hasta abajo, en las tres están los mismos. Coppel, Azteca, Invercap, en este histórico de mediano largo plazo en muchos meses para estas generaciones de personas más jóvenes, el histórico están hasta abajo, 4 y tantos.
Digo, no es que haya mucha diferencia, los de arriba tienen un 6 y tantos, pero ese 2% puede representar mucho dinero para tu retiro. Créeme, aunque parezca que no vale la pena, ay, es 2%, es 1,5%. Conozco proyecciones y personas que tienen una diferencia de 300,000, 400,000 pesos ganando exactamente lo mismo, simplemente porque uno tomó una decisión de cambiarse a una que ha tenido un mejor desempeño, que si bien no garantiza que vaya a ser así en el futuro, pero tiene profesionales que han logrado ganar ese rendimiento y esperamos que sean consistentes. Ahora, mi lectura para las personas que han nacido 80, 84, 75, 79 y 70, 74, fíjense cómo aquí se repite el orden Pro Futuro, Inbursa, Sura, Pro Futuro, Inbursa, Sura, y así para las 3 grados de generación. Los de abajo, ¿a quienes vemos? Miren qué curioso, hasta abajo de la tabla se repiten pero en diferentes órdenes. Coppel, Invercap, Azteca, Coppel, Azteca, Invercap, Azteca, Coppel, Invercap. Ahora, para las generaciones un poco más cercanos a su retiro, 65, 69, 60, 64 y 55, 59, si bien seguimos viendo algunos nombres consistentes arriba, vemos un Inbursa, un Profuturo, un Sura, pero aquí también para varias de las generaciones en los primeros lugares está Pensioniste. Ejemplo, del 65-69, Pensioniste primer lugar. En esta segunda, Profuturo, Sura y Pensioniste. Y del 55 al 59, Inbursa, Pensioniste. Y aquí Azteca, ahí sube de estar debajo de la tabla para muchas generaciones, ahí sí está en tercero. Entonces, siendo imparcial y con esta información, yo te diré que los nombres que vi más consistentes en la parte alta de la tabla sería Profuturo, Inbursa, también veíamos Sura. Para las generaciones un poco más cercanas al retiro también podemos incluir a Pensioniste, aunque ahí veíamos que dependía mucho del tipo de generación, porque en los más jóvenes aparecía un poco más abajo. Y abajo de la tabla, aunque hay ciertas excepciones, pero ustedes lo vieron, yo vi a Azteca, a Coppel, a Invercap, algunos otros nombres que se colaban. Ojo, no en todas, en algunas incluso veíamos que subían en la tabla, pero en varias sí estaban hasta abajo. Esta decisión es muy tuya. Ya sabes que esto solamente son mis opiniones personales, no representa una recomendación. Esto es algo imparcial. Ninguna empresa patrocinó este video. Simplemente revisamos el indicador de rendimiento neto, vimos las comisiones, vimos un poco de la composición de los portafolios y recuerda que te puedes cambiar. Tú tienes el control. Oye, es que hace muchos años alguien me afilió. Bueno, ya sabes cómo revisarlo, ya sabes cómo está la información. Esto se va actualizando y lo puedes ir consultando. A todos los que quieran el complemento del plan personal de retiro, los veo justamente en esta liga. Les dejo el acceso también en los comentarios en la descripción. Y déjame tus dudas, tus comentarios, algunas dudas respecto a las Afores. Ya sabes que yo leo todos los comentarios, trato de contestar muchos de ellos y eso también sirve para la creación de futuro contenido. Gracias a todos los que me están ayudando con su manita arriba. No sabes cómo ayuda eso a este video y nos vemos en el próximo reportaje porque este año, en 2024, vienen muchos tutoriales paso a paso. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.